Ya esto es lo último. Queda la escápula y ahora ya solo nos queda la acromioclavicular. Bastante sencilla. Vamos a ver cómo funciona la escápula, o sea, la escápula de articulación acromioclavicular, ¿vale? Cómo interactúa y es muy gráfico para que veamos cómo funciona y qué es lo que ocurre cuando se rompe y cuando se... Tenemos la escápula, articula con la acromion con el extremo distal de la clavícula. Tiene la superficie es plana y es más alargada y es un poquito más estrecha, ¿vale? Esa es la superficie articular. Los movimientos normalmente son hacia adelante, hacia detrás, hacia arriba, hacia abajo y el movimiento de rotación. No le hacemos en general mucho caso a esta articulación, pero es muy importante. Dependiendo del deporte te permite realizarlo o no. Grado 1, grado 2, grado 3 es normalmente tratamiento conservador, a partir del grado de 3 es quirúrgico. Vamos a hacer el conservador. Fijaros, tiene una especie de menisco ahí. Los ligamentos de unión que no lo hemos visto antes son 4. Son el acromioclavicular superior, que es muy importante, el inferior y luego el anterior y el posterior, ¿vale? Nosotros al final es una cápsula y los ligamentos son refuerzos de la cápsula, lo tratamos todo como lo mismo. Luego tienen dos ligamentos muy importantes que lo unen con la coracoide, que son el trapecioide, el conoideo y el trapecioideo, ¿vale? Que se rompen a partir del grado 4 y siempre es quirúrgico. Cuando están rotos esto es quirúrgico, ¿vale? Si os fijáis, se reproduce la cirugía donde van estos dos ligamentos. ¿Y cómo se mueve? Pues tiene las superficies planas que vimos antes, que estaba biselada, que estaba en esta inclinación. Se mueve hacia adelante, hacia detrás, hacia arriba, hacia abajo. Así se ven cómo se funcionan los ligamentos, cómo sostienen la articulación. Y los movimientos de rotación, que son muy importantes también. Entonces, la movilidad es muy poca, pero cuando faltan los ligamentos da muchos problemas. Bueno. Ya termina. El movimiento de rotación, muy importante. ¿Vale? El ligamento conoide y trapezoide pues le ayuda a que no se luxe la articulación. Bueno, ya está. Pasamos. Como hemos visto, los ligamentos, el acromioclavicular, el conoide, el trapezoide, y luego ahí estaría el manguito y ya toda la corredera y todo lo demás. ¿Cuál es la función del ligamento? Los ligamentos están formados por fibras de colágeno y la función del ligamento es salvaguardar la congruencia articular, que no se luxe, que no se salga, ¿vale? Mantenemos esa congruencia. Luego tiene una información proprioceptiva muy importante. Por ejemplo, en los tobillos, cuando tenemos un esguince, la parte más importante de la fisioterapia es la propiocepción para que no vuelva a ocurrir. Cuando no trabajamos propiocepción, la información que manda el tobillo al cerebro es un poquillo difusa, no consigue ejecutar bien los movimientos y tiene muchas más posibilidades de recidivar en un traumatismo o en el propio esguince, ¿vale? Y como hemos dicho, son estabilizadores articulares. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Pues un traumatismo directo, una caída, normalmente apoyando, y salta así, por una fuerza directa, por un golpe. Hay gente que incluso hasta tirando o empujando se la han roto. El crecimiento rápido y la falta de flexibilidad. Esta última casi que no es muy importante. Si eres más elástico se rompen menos, pero bueno, tienes que haber un traumatismo fuerte para que se rompa. Clasificación de la lesión, en este caso solo vamos a ver los 3 grados. El conoide y el trapezoide en realidad es el grado 4, eso está mal. En el grado 1
no hay una alteración de la estructura, ¿vale? No se ve que eso se llama signo de tecla, que la clavícula esté por encima del acromio, ¿vale? Se llama signo de tecla porque cuando le tocas es como si tocaras una tecla de piano, entonces cuando está roto el ligamento y lo haces así, baja como una tecla de piano. En el grado 1 no hay alteración estructural, no hay lesión visible, o sea, tú con un ecógrafo no consigues ver nada, por ejemplo. La articulación es muy estable, pero la palpación es dolorosa y el paciente se queja. ¿Dónde duele? Duele aquí. Ah, vale. Te vas al extremo distal de la clavícula, luego cuando hagamos la práctica palpamos bien dónde está la clavícula, dónde está el acromio, dónde están los ligamentos, ¿vale? Y vemos dónde duele o dónde no duele. El grado 2 ya sí es visible, hay una tumefacción grande, pero la clavícula no se desplaza mucho hacia arriba. Si hay una inflamación de todo, se produce una bursitis o una capsulitis, como lo queréis llamar, y es dolorosa palpación y un pelín inestable porque ya digamos que hay una rotura parcial del ligamento. Y el grado 3 es una rotura total de los acromios claviculares, el conoide del otro no. Más o menos es así. Se ve muy mal esto. La radiografía, lo hemos visto antes. La luxación es inestable, altera la función de la escápula, ya nos lo explicó antes Emilio, con lo cual esto nos lleva a más de lo mismo, a trabajar la escápula para resolver este problema que tenemos. En las luxaciones grado 3, 70% producen disquinesia y una vez operados solo presentan el 11,7%. O sea que la escápula se adapta a la falta de ligamentos. Si no trabajamos la escápula, es inestable, es doloroso y seguimos teniendo problemas. El tratamiento fisioterápico lo tratamos en los 3 grados que hemos visto. A partir del 3er grado ya es quirúrgico, ¿vale? Primero se diagnostica por el traumatólogo, se decide si es quirúrgico o no es quirúrgico, se ve, se puede infiltrar o no se puede infiltrar, ya dependiendo del criterio del médico. Y hacemos pruebas complementarias si necesitamos una reso, una eco o una radiografía. Normalmente con una radiografía es suficiente. Y derivamos a fisioterapia. Inmovilizamos el cabestillo con 3 semanas, dependiendo de la gravedad. Si es un grado 3, 3 semanas. Si es un grado 1, o no le ponemos cabestrillo o se lo ponemos un par de días. Y si es un grado 2, pues a lo mejor aguantamos un par de semanas, en función del dolor que lo tenga. Es para inmovilizar por si se pega. Hacemos un vendaje estabilizador, que ahora lo haremos. Lo podemos hacer con tape, que sería el más correcto porque es el que más estabiliza. Hay varias formas de hacerlo. Este, por ejemplo, lo utiliza desde el codo hacia arriba. Yo normalmente uso 3 tiras pequeñas, paso una de atrás hacia adelante, otra en oblicua y otra más en oblicua. Le pido al paciente que se coja de la clavícula hacia abajo y empujo con mi pierna del codo hacia arriba para que se reduzca la luxación que tenemos, ¿vale? A veces, ¿por qué lo utilizamos con kinesio? Porque el kinesio es elástico, entonces también permite que la articulación se mueva un poco más y a lo mejor el paciente está un poco más cómodo. En general, el vendaje les da seguridad y les reduce el dolor, o sea que lo utilizamos bastante. Utilizamos siempre frío, como siempre. Y las primeras semanas empezamos a movilizar rápidamente. ¿Por qué movilizamos rápidamente? Porque no es una articulación que tenga una movilidad grande, no se mueve la articulación en sí, movemos la glenohumeral por lo de siempre, para evitar un hombro congelado. Problema que luxaciones acromioclaviculares pueden provocar un hombro congelado y ya tenemos 2 problemas. Entonces, para evitarlo, lo que hacemos es movilizarlo. ¿Qué pasa? Que no podemos movilizar mucho porque a partir de los 90 grados ya la articulación entra en compromiso y a partir de los 45 grados de ABD entra en compromiso. Entonces, compromiso que es que se cizalla, o sea, se aprieta y como es dolorosa, pues lo que provocamos es más inflamación y más dolor, ¿vale? Y utilizamos la EPI. Voy a hablar un poquito de la EPI, ¿vale? Un invento español. Y son las siglas de electrolisis percutánea intratisular. Electrolisis es porque aplicamos una corriente galvánica, percutánea porque a través de la piel, ¿vale? E intratisular es porque llegamos al propio tejido. ¿Qué es lo que utilizamos? Es la primera corriente que se inventó, que es la corriente galvánica, que es una corriente eléctrica con una intensidad que no varía en el tiempo y en una tensión constante. Y es en una sola fase, no es bifásica, ¿vale? En general no mayor a 200 miliamperios, en medicina no se utilizan 200 miliamperios, que lo achicharra al tío,
Y los efectos fisiológicos pues se basan en el efecto electrolítico que tiene, ¿vale? Lo inventó este señor que se llama José Manuel Sánchez, y ya que es un invento español hay que decirlo, ¿vale? Y los efectos que tiene es el electroquímico, que el cloruro de sodio y el agua, al pasar la corriente, se transforma en un ion positivo de sodio y otro de cloro, ¿vale? Hacia el cátodo, que es el negativo, se va el sodio y el cloro se va hacia el ánodo, que es el electrodo positivo. Decir que el electrodo positivo se puede poner en cualquier parte del cuerpo y el negativo se pone justo en el foco de la lesión, ¿vale? O sea, el negativo va en la aguja, eso es importante, porque si no, daríamos la EPI o buscaríamos el efecto de la EPI, lo pusiéramos al revés en donde no queremos, ¿vale? Entonces, al pasar la corriente se forma hidróxido de sodio e hidrógeno, un hidrógeno gaseoso que se ve en la ecografía. Cuando aplicamos EPI y ponemos una ecografía después de eso, se ve como un haz blanquecino por donde ha pasado la aguja, ¿vale? El cloro reacciona con el agua y forma el cloruro de hidrógeno y oxígeno, ¿vale? En el cátodo, en el negativo, se forma un medio alcalino, que esto es importante, y en el otro se forma un medio ácido. En el positivo no nos interesa mucho, siempre nos interesa más el electrodo negativo, ¿vale? Si nos pasáramos de dosis, en el medio ácido podríamos hacer una quemadura ácida y en el alcalino podríamos hacer una quemadura básica. Los efectos biológicos: destruye la sustancia mixoide, migración de células por campo electromagnético, como es polo positivo y polo negativo, pues las células se orientan. Destruimos la fibrosis, facilitamos la eliminación del lactato y glutamato, que es importante en las tendinopatías. Producimos una neovascularización en la zona y el cambio de pH, ellos dicen que hacen una especie de lejía orgánica, como si limpiasen la zona de la sustancia que no nos interesa después de una lesión, ¿vale? ¿En dónde está indicada la EPI? En tendinopatías, en roturas musculares además agudas, ¿vale? 15 distensiones ligamentosas, bursitis, punto gatillo y cicatrices. En general, en agudo solo se trata en esguinces y en roturas, porque las tendinopatías reactivas se dejan y normalmente se curan solas. Y las cicatrices pues es un problema ya más crónico, los puntos gatillo no es un problema agudo. ¿Dónde no podemos o no debemos de utilizarlo? En tumores, como siempre, en embarazadas, como siempre, en pacientes anticoagulados, ya que los pinchamos y podemos provocar un hematoma grande, en infecciones, aunque es bactericida en realidad, porque por donde pasa la corriente quema todo. Linfoedema, en marcapasos, porque podemos alterar el marcapasos y a lo mejor podemos tener problemas grandes. En osteosíntesis, aunque esto es parcial, porque podemos tener una osteosíntesis, y como vamos con el ecógrafo, no toca la osteosíntesis, solo tocamos la estructura que nos interese. Imaginaros que hay una lesión de, no sé, una placa de húmero, pero a él le duele el bíceps, pues yo puedo ir al bíceps y pinchar solo el bíceps. Lo que no te puedes acercar con la aguja es a la osteosíntesis. Osteosíntesis es metal quirúrgico para reparaciones, ¿vale? Y la fibromialgia, que no funciona. Lo han probado, pero no tiene un efecto grande. Esta es la máquina, aunque hay esas EPI y esas EPTE, hay más máquinas en el mercado. EPI es la que más se conoce porque es quien más la han desarrollado y la que más han vendido. La otra era un socio que se separó y la montó por su cuenta. Al final son parecidos, es una corriente galvánica y nada, y creo que Enraf está sacando ya un modelo y creo que Sanro va a sacar otro modelo, en fin, que todo el mundo va a tener su maquinita de EPI. ¿Cómo lo usamos? Lo primero que tenemos que ponernos es unos guantes, ya sean estériles o no estériles. Importante porque podemos, al ser invasivo, hay riesgo de infección, ¿vale? Y eso tenemos que minimizarlo al máximo. Nosotros utilizamos una esponja de clorexidina, se puede utilizar alcohol, se puede utilizar betadine, aunque el betadine, como cuando pasa la aguja, puede hacer un efecto tatuaje. Como tiene pigmento, se puede quedar marcado en la piel, así que nosotros no recomendamos el uso de betadine. Y siempre, a mí me gusta utilizar la clorexidina, primero porque fregoteo, y al fregotear quitas por el efecto mecánico, y luego el químico de la clorexidina, que es uno de los mejores desinfectantes que hay, ¿vale?
Luego utilizamos un gel estéril, que en general casi nadie lo usa. Quien usa pone EPI, nosotros siempre lo usamos, somos cuidadosos con eso. Y nuestras agujas de acupuntura, hay también unas agujas teflonadas que solo permiten el paso de la electricidad solo en la punta, porque claro, cuando tú atraviesas, la electricidad va por toda la aguja. Entonces, a veces tratas las zonas que tú quieres tratar, pero a veces tratas lo previo hasta llegar ahí. Las agujas las hay de muchos tipos, las hay cortitas, desde 13, de 25, de 30, de 40, de 50, hay agujas hasta así de grandes, ¿vale? En general, ¿cuál se usa? Normalmente las de 25 y las pequeñitas. Si es muy grueso, pues utiliza una más grande. Si la persona es más delgadita o más fibrosa, utiliza una más pequeña. En general, nos interesa la aguja que tenga más grosor, porque como tienes que atravesar tejidos, al paciente le duele cuando le pinchas, si son muy finas se doblan y es difícil de utilizarlo. Tenemos el ecógrafo, localizamos con el ecógrafo y una vez localizado con el ecógrafo, pues con ese aparatito pinchamos justo en la zona donde nosotros queremos. ¿Dónde se pincha? Pues en la zona de lesión, donde haya bursa, donde haya líquido, donde haya degeneración. En fin, normalmente Emilio los ve o lo vemos juntos y marcamos en las zonas donde hay degeneración. Pues mira, hay degeneración en el tendón o no, o sí, o en la zona de inserción o en la zona de tal. Y lo hablamos y luego al final con el ecógrafo lo localizamos. Esto es más o menos en la ecografía como se ve, ¿vale? Tenemos la aguja, tenemos los tejidos y tenemos la EPI. Si veis eso que se ve así como difuso, es el gas que se produce al aplicar la EPI. Y las dosis que utilizamos, pues normalmente nosotros no somos muy agresivos y utilizamos más cerca de 2 miliamperios que a 6 miliamperios. Yo muchas veces lo que prefiero es dar varios golpes de 2 miliamperios que en vez de dar uno de 6 mantener el paciente, porque es bastante doloroso. Es bastante doloroso. El tiempo de aplicación, lo ideal sería 4 segundos. Hay pacientes que lo aguantan, hay pacientes que no lo aguantan, entonces tienes que adaptarte un poco. Y las dosis no están estandarizadas, o sea, cada uno hace un poquito según le viene bien. Al final tienes que adaptarte al paciente, porque no puedes ser muy agresivo y si no lo tolera, no tolera, o si la aguja no la tolera, pues no la tolera y tienes que cambiar. ¿Y cuántas sesiones hacemos? Pues normalmente de 1 a 6 sesiones. Yo normalmente hago 1, 2, 3, paro, una semana, 15 días y luego vuelvo. Porque si abusas de la EPI, alguna vez hemos visto que se crean calcificaciones. Entonces ocurren cosas, hay que ser cauto con la EPI. El protocolo que seguimos, pues entre la primera y la tercera semana, el objetivo es controlar la musculatura paraescapular. Comenzamos como siempre, cadena cerrada, con repeticiones, vamos progresando y si es posible la cadena cruzada, como hemos visto antes. Al final es trabajar la disquinesia, otra vez, porque el acromion o la acromioclavicular no es una articulación que tenga una musculatura propia que la mueva, simplemente es adaptativa a las demás. Los push son importantes, depende cómo esté el paciente. Aquí no hay un tiempo estandarizado o hay un tiempo estandarizado según la lesión como sea, si es un grado 1, si es un grado 2, un grado 3. Si es grado 1, desde el principio podría hacerlo, si es un grado 2 tenemos que esperar a que baje el dolor y si es grado 3 tenemos que estar 3 semanas inmovilizados y después empezaríamos, ¿vale? Los de siempre, extensión, no hacemos propioceptivo porque cuando hacemos propioceptivo comprimimos y podemos luxar más. Estiramiento del pectoral. Le pedimos que un control corporal al espejo, porque normalmente lo que hacen es no utilizarlo bien, entonces le pedimos que manden un poquito hacia adelante, un poquito hacia detrás, que suba la escápula, que la rote un poquito, control corporal. Es importante porque cuando un paciente, ya sea glenohumeral o sea acromioclavicular, o sea manguito, o sea lo que sea, cuando no utiliza el brazo, después lo que hace es un mecanismo adaptativo. Entonces muchas veces quiere levantar el brazo y lo que hace es tirar del trapecio para luego subir el brazo. Y eso hay que corregirlo. Cogen unos patrones erróneos y después esos patrones hay que cambiarlos. ¿Vale? En el nivel 2 pues aumentamos ya la carga de trabajo, los ejercicios con goma, cadena cerrada y empezamos el trabajo propioceptivo sencillo, los de siempre, ¿vale?
Siempre cadera cruzada. Este le llamamos el Superman para que los pacientes lo entiendan. Ahí está Pili, tumbado, el pulse rato, y empezamos con ejercicios sencillos de propiocepción. Empezamos conmigo, con una pelota sobre una plataforma inestable, muchas maneras. Y en el nivel 3, pues ya una potenciación tope y con una propiocepción tope. Demostrado la efectividad en un 86% de los pacientes sin disquinesis, o sea que también si no tenemos disquinesis lo tratamos, porque lo que necesitamos es estabilizar la columna acromioclavicular, ¿vale? Y a las 6 semanas del tratamiento lo asociamos con, lo hemos visto antes, la presentación que vimos antes de asociada a tenosinovitis, ¿vale? Cuando se incorpora el trabajo, pues normalmente entre los 2 y los 3 meses con el tratamiento conservador, siempre que sea un grado 3. El grado 3 normalmente 3 y el grado 2 en torno al segundo mes. Y la deportiva, pues desviamos a redactador especializado donde hacemos las tensiografías, vemos qué músculo está más débil, cuál está más fuerte y compensamos toda la musculatura. Si es quirúrgico, ¿qué es lo que hacemos? Pues inmovilizarlo 6 semanas. ¿Por qué? Porque 6 semanas tardan en cicatrizar. Comenzamos fisio, como siempre, a los 10-12 días. Nosotros somos muy precoces en los tratamientos. Y movilizamos protegiendo la reparación durante la primera fase, ¿vale? Siempre tratamos los puntos gatillos y la crioterapia. En la segunda fase, que a las 6 semanas retiramos la inmovilización. Aumentamos el rango de movilización hasta conseguir el balance completo. Empezamos ya con electroestimulación, no es muy... aquí se empieza precoz la electroestimulación y la potenciación, las poleas, ejercicios de propiocepción nivel 1 y empezar a hacer activo, no hacemos resistido, ¿vale? Y a partir de los 3 meses, pues ya un programa de potenciación específico, primero con gomas, propioceptivo, cadera abierta, un poco adaptativo. Entre las 6 y las 12 poco a poco vamos progresando y hay pacientes en que podemos acelerar un poco más. No es tan estricto como si fuera un manguito, una reparación de manguito. Aquí podemos jugar un poco como el paciente se vaya encontrando y lo que vaya tolerando el paciente. Y el alta normalmente entre las 12 y las 16 semanas, o sea, entre el tercer y el cuarto mes, ¿vale? Pues nada, pues hemos terminado. Todo.